Recuerden que estamos en vivo aquí en la pantalla de Cablevisión. Pueden opinar, comentar, hacer denuncias al teléfono que va a aparecer en pantalla, al 1550 47 274. Recuerden que hasta las 12 estamos en vivo aquí por Cablevisión. Lo rebauticé en realidad al diputado provincial, le dije Leonardo Busato, es Leandro Busato. Está con nosotros esta noche. Leandro, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Te pregunto en principio, antes Federico también, buenas noches, discúlpeme la digresión. ¿Anda bien? Muy bien, muy bien. Bueno, quisiera empezar, Leandro, preguntándote acerca de la novedad, digamos, en materia legislativa. Hoy estaba prevista una asamblea para votar dos pliegos importantes en el marco de elegir funcionarios para el nuevo sistema de enjuiciamiento, en este caso en el sur de la provincia. El Ejecutivo decidió retirar los pliegos y argumentó que fue consensuado o fue parte de un acuerdo logrado con sectores de la oposición, principalmente con el peronismo y sus distintas facciones. ¿Cómo lo viste este tema? Bueno, nosotros tuvimos el día miércoles, el día martes, perdón, por la noche o durante la tarde tuvimos una reunión de trabajo muy intensa con la Comisión de Acuerdo y el ministro Lewis. La verdad es que en una actitud, me parece, muy responsable de parte del ministro. Vino a ponerse a disposición, vino a charlar con nosotros acerca de cuáles iban a ser más o menos los procedimientos a seguir en términos de enviar los pliegos a la legislatura, cuáles habían sido y cuáles son los criterios de evaluación. Vinimos conversando de una serie de cuestiones. La reunión duró alrededor de 3 horas y media. Y bueno, sobre el final de la reunión, la verdad que nos habló del tema de los pliegos puntualmente que se iban a entrevistar el otro día, pero sobre el final de la reunión pareció como que tuvimos la certeza de que a raíz de algunas impugnaciones y a raíz, más que nada, de algunos cuestionamientos que había acerca puntualmente de uno de los pliegos, bueno, el ministro al otro día notificó a la mañana solicitar levantar o retirar los pliegos de vuelta para que el Ejecutivo los vuelva a evaluar. La reunión fue muy buena, hablamos de cosas muy importantes. Ustedes saben que el sistema de enjuiciamiento o el sistema procesal penal que se puso en marcha en Santa Fe está demandando una infraestructura que nosotros tenemos que empezar a cubrir, fundamentalmente tanto en la Defensoría como en la Fiscalía o en el Ministerio de Acusación. Y yo creo que tenemos por delante una tarea muy importante. Estamos hablando alrededor, el ministro nos dijo que estamos hablando alrededor de unos 150 pliegos a enviar en lo que queda del año, por lo cual estaríamos hablando alrededor de unos 25 pliegos mensuales o 12 o 13 pliegos quincenales, digamos, ¿no? Que empecemos o que tenemos que empezar a evaluar para que el sistema procesal penal, el sistema de enjuiciamiento y lo que eso conlleva con la agilización de la justicia sea realmente una realidad. Ya que lo menciona el ministro Lewis, él ha tenido una actitud distinta respecto de las instancias previas de lo que ha sido el tratamiento, por ejemplo, del pliego de Enrique Font. Él ha tenido me parece que ha tenido la actitud que tiene cualquier gobierno que sabe que necesita, estando en la necesidad del acuerdo con los partidos de la oposición, sabe que necesita dialogar y empezar a consensuar cuáles son los criterios de evaluación. Porque la verdad es que si no, uno termina a riesgo de cometer una gravedad institucional por ser una escribanía del gobierno acerca de todos los pliegos o evidentemente una máquina de rechazar y de impedir que los funcionarios que los concursos han seleccionado terminen ubicándolo o ocupando los lugares que deben ocupar. Entonces, lo que estuvimos conversando y nos pareció muy atinado es empezar a ver cuáles son los mecanismos de evaluación, cuáles son los procesos a seguir y bueno, y en ese sentido también cuáles son los criterios que nosotros políticamente adoptamos en la comisión para terminar entrevistando a las personas y prestar o no prestar acuerdo, ¿no? Ahora, se dio la casualidad / causalidad de que los últimos 3 pliegos, por lo menos más polémicos, fueron de exfuncionarios de Hermes Wiener en este caso. ¿Esto implica un planteo político? Es como se dice, de aquí en más el peronismo no le va a aprobar ningún pliego al gobierno siempre que hayan sido funcionarios. No, yo por lo menos puntualmente mi visión, y creo que la visión del peronismo no pasa por condicionar a una persona por su antecedente como funcionario, porque de hecho, digamos, hay otros antecedentes que juegan a la hora de concursar y me parece que nosotros tenemos que evaluar la idoneidad de la persona integralmente. Y además la verdad es que ser ministro o funcionario de un gobierno de la democracia me parece que no es ningún deshonor para nadie, a menos que en el hecho de haber sido funcionario uno haya cometido algún delito o tenga alguna sospecha del tráfico de influencia o su
función haya sido mal desempeñada, pero me parece que no es condición desfavorable para una persona haber sido funcionario de un gobierno anterior. Lo que nosotros sí creemos que es importante es, vuelvo a repetir, y esto creo que la discusión es mucho más profunda, es rediscutir, y esto es una tarea que tenemos que darnos todo, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y en algún punto, sobre todo el Consejo de la Magistratura, cuáles son los criterios de evaluación para los concursos, cuáles son los perfiles que se necesitan cubrir, porque hoy se está priorizando mucho la cuestión, por ejemplo, de los antecedentes académicos, y en algunos casos, pongo el caso puntual de los fiscales, lo que se necesita también es gente con experiencia en la profesión, digo, claro, o por lo menos con el ejercicio que permita saber cómo pararse frente a hipótesis concretas de trabajo. Yo recordaba, creo que con vos, la cuestión de Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia en el país, con poca experiencia en litigar en los pasillos de tribunales. Sin embargo, la presidenta creyó en su momento, el expresidente Kirchner creyó en su momento que sus condiciones como académico eran indispensables para primero oxigenar a la Corte y después darle, digamos, esa visión bien academicista. Puede ser también una jugada, ¿no?, interesante a la hora de renovar los sistemas judiciales. La facultad de enviar los pliegos, o mejor dicho, de designar los jueces, le corresponde al gobernador, no a la legislatura. Esto hay que tenerlo claro para no cometer una torpeza institucional. Sabiamente, y no es mérito de este gobierno, digo, pero sabiamente la democracia ha encontrado mecanismos de autorregular o por lo menos de autolimitar a los gobernantes para que no se cometan excesos institucionales. Existe el Consejo de la Magistratura. Lo que siempre hay que buscar es que la democracia vaya mejorando los procedimientos de selección y que la magistratura inclusive tenga un rol más preponderante, menos politizado, y que en definitiva nosotros, como comisión de acuerdo, o en este caso como legislatura, nuestras preguntas se limiten más a criterios políticos, porque yo creo que en definitiva nosotros no estamos para hacer evaluaciones técnicas. Para eso hubo un concurso, se seleccionó una terna, se eligió a uno de esa terna, y nosotros tenemos que hacer valoraciones políticas, no partidarias, sino políticas. Las políticas tienen que ver con el apego a las normas de la democracia, con saber cuáles son los valores de una persona en términos políticos, saber cómo procedería ante un caso concreto, qué garantías tenemos nosotros de que una persona que va a desempeñar una magistratura lo hace con apego a las normas. Digo, estas cuestiones son las que nosotros tenemos que evaluar y en base a esos criterios también definir. Sí. Claro. Sí, también, digamos, uno puede encontrar una persona con antecedentes en la gestión del servicio de justicia, como Falkenberg, por ejemplo, que una noche vino esta productora, hizo un allanamiento, no labró un acta y se fue con un material secuestrado. Digamos, nos pueden sorprender cualquiera de las dos cosas. Por supuesto, pero cuando uno tiene un proceso de selección correcto, desde lo técnico, y encima tiene la posibilidad exhaustivamente de examinar cuáles son las conductas, me refiero o evaluar en teoría por lo menos el desenvolvimiento de una persona a cargo de una magistratura, el margen de error siempre es mínimo. Uno puede equivocarse porque, bueno, evidentemente la conducta de las personas pueden variar, digamos, ¿no? Pero hay que tratar de reducir lo más posible el margen de error, digamos. Sí, en el marco de lo que está planteando, diputado, de la cantidad de pliegos que les manifestó el ministro que iban a necesitar ser tratados de aquí hasta fin de año, al margen de que ustedes deben estar pensando, con todos los integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdos, cómo van a tener que aceptar el funcionamiento de esta comisión en cuanto a su técnica, a sus distintas instancias de evaluación, ¿va a haber o hubo algún pedido concreto para el Ejecutivo al momento de revisar el procedimiento del Consejo de la Magistratura? No, me parece que no es un planteo que nosotros como Comisión de Acuerdo tengamos que hacer, porque vuelvo a repetir, esa es una instancia que se tiene que dar al Poder Ejecutivo. Sí hay un planteo político, por lo menos de nuestro bloque, de volver a revisar la estructura de la magistratura, de revisar cuál es el desenvolvimiento que tiene la magistratura en la práctica, de revisar cuáles son o cómo se instrumentan los concursos, de revisar cuáles son los criterios de evaluación, de revisar cuáles son los puntajes que se otorgan y en función de qué. Pero esto es vuelvo a repetir, esto es una discusión política de fondo, digamos, que no está ceñido a votar o no un pliego, digamos. Me parece que la discusión en este caso tiene que ver con mejorar, vuelvo a repetir, el sistema de selección de jueces, que es parte de mejorar la democracia. Sí, de fondo, pero que no es menor, ¿no? No, por supuesto. No estoy diciendo que no haya que darlo, pero digo que uno no lo puede agotar en una charla entre una comisión de acuerdo y el ministro de Justicia. Este es un debate profundo que tendremos que dar en el Parlamento, que tendremos que instalar en la sociedad, del cual me parece muy saludable que participen no solamente los legisladores y el Poder Ejecutivo, que participen actores involucrados directa o indirectamente, los colegios de abogados, los magistrados. Digo, tenemos que empezar a mejorar el sistema de justicia
a partir del compromiso de todos los sectores que tienen que ver con la justicia. Y en algún caso también inclusive empezar a hacer participar mucho más al judiciable de algunas cuestiones, al menos en la opinión. Un sector del peronismo aprobó endeudarse con la emisión de letras, un proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Piensan hacer lo mismo con el proyecto de reforma tributaria, actualización de impuestos, actualización tributaria, como quieras llamarlo o denominarlo? ¿Cómo lo ven? Mirá, yo aprobé la emisión de letras porque consideré, digamos, o en nuestro bloque consideramos que estábamos dándole un instrumento y una herramienta financiera a este gobierno provincial como en algún momento otros gobiernos provinciales o el gobierno nacional en algún momento lo ha solicitado. Es una herramienta válida, legítima, más allá de que no compartamos absolutamente nada o muy poco de la política financiera y económica que viene llevando el gobierno, sobre todo en el manejo de las cuentas públicas. En segundo lugar, me parece que la reforma tributaria o la suba de impuestos, o como se quiera llamar, hay que estudiarla a fondo. Yo en principio siempre he adelantado un criterio que tiene que ver con el criterio que nosotros consideramos de justicia, si se quiere, impositiva, ¿no? Que tiene que ver con generar un sistema impositivo para todos los santafesinos que sea progresivo. Dicho de otra manera, en definitiva, mientras yo sienta o vea que la provincia está recaudando más en los sectores más concentrados de la economía y desgrava o por lo menos libera de la carga tributaria a los sectores menos pudientes o más pobres, bueno, yo voy a estar planteando algunas cuestiones que tienen que ver con acompañar. Sobre todo porque también creo que a veces se necesita actualizar los tributos. Esto no quiere decir que le demos un cheque en blanco al Ejecutivo o que el proyecto del Ejecutivo se vota a libro cerrado. Hay que discutirlos, hay que tener varias cuestiones a observar, hay que ver cuáles son en definitiva las modificaciones propuestas, hay que ver cómo viene el Senado. Va a ser una discusión muy álgida, va a ser una discusión que vamos a tener que dar en el mejor de los sentidos con mucha energía, y me parece que vamos a tener que buscar fundamentalmente, vuelvo a repetir, dar las herramientas como lo hemos hecho para que se siga gobernando, pero proteger el interés de la gente, y en este caso, en nuestro caso por lo menos, del que menos tiene. La última de mi parte, Busato. En cuanto puntualmente al aumento del inmobiliario rural o a la actualización de los avalúos fiscales de los campos, es un tema que usted también como representante de Frente para la Victoria lo tiene que saber. De concretarse la actualización, si bien hay cierta polémica en cuanto al mecanismo que pretende implementar el Ejecutivo Provincial, que va a implicar de aquí en más él por su cuenta ir actualizándolo, lo que quizás le pueda llegar a quitar alguna facultad a la legislatura, también va a implicar, si se actualizan esos valores, la posibilidad de que a través de bienes personales las arcas nacionales recauden más. ¿No sería una cuestión como para verlo con buenos ojos al hecho puntual de actualizar los avalúos de los campos? Bueno, yo creo que el único impuesto del que he hablado, o por lo menos me he expedido en principio favorablemente, es básicamente con un incremento del impuesto inmobiliario rural. No porque, digamos, haya que gravar la producción, como algunos dicen, no porque haya que gravar la tierra por la tierra en sí misma, sino porque estamos hablando, como decías vos, de lugares que generan muchísima riqueza, no solamente con la actividad productiva, sino el valor mismo de la tierra genera mucha riqueza, y en algunos casos hace años que realmente no hay un reavalúo fiscal y se están pagando en algunos casos precios irrisorios. Digo, por miles de hectáreas de campo se están pagando precios que son mucho menores por lo que en definitiva genera como riqueza. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que verlo, hay que ver cuáles son las medidas que vienen en definitiva del Poder Ejecutivo. Y vuelvo a repetir, me parece que en ese sentido, mientras se grave la riqueza y no la pobreza, o por lo menos se tenga un criterio más distributivo y más progresivo, bueno, yo creo que hay que dar la discusión, pero en principio estoy de acuerdo, digamos. Gracias, Leandro Busato, por la visita. No, gracias por haber venido esta noche a comentar estos temas que son tan importantes para nosotros y entendemos también para la gente.